Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un fenómeno que es de estos días, pero que en realidad es de estos tiempos y que en las últimas semanas ha cobrado una fuerza, no solamente en la opinión pública, sino una fuerza en las calles, una fuerza en el país de enorme relevancia, que es el tema del fenómeno migratorio. Luciana, sé que la pregunta es demasiado amplia, pero ayúdanos a ver ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de nuevo, que es una continuidad y ya lo veremos, de lo que ha pasado de reciente en términos de migración desde el sur de nuestra frontera hacia el norte de la misma? Bueno, el episodio más reciente es la llegada de una nueva caravana, de una caravana de menores dimensiones que las que conocimos desde octubre del 2018, pero el cambio es la respuesta política o la respuesta del gobierno mexicano. Eso tampoco es nuevo porque ya lo conversamos, que cada caravana tuvo una respuesta diferente y podemos retomar eso, pero aquí la novedad es que se actúa con el uso de la fuerza, ¿no?, por parte del Estado. Y eso genera sí un cambio sustantivo en la manera de responder a las migraciones. México no tenía esa forma de atender los flujos migratorios. Cambia claramente con la entrada de la Guardia Nacional a mediados del año pasado, pero esta es la primera vez que la primera respuesta es el uso de la fuerza a través de la Guardia Nacional. ¿Qué implica eso? Eso implica, por un lado, la criminalización de estas personas. Es decir, si se supone que las fuerzas militares o policíacas tienen que actuar, es porque hay un delito o algún hecho que atender. Y acá estamos cometiendo una primera falta, que es la migración, aunque sea irregular, es una falta administrativa. Entonces, estamos criminalizando a las personas y militarizando la atención de los flujos migrantes. Eso además tiene otras implicancias en términos de derechos, ¿no? Porque lo que estamos haciendo ahí es denegar el acceso al territorio. Y eso es sustantivo para flujos migratorios como los de las caravanas. Por supuesto, la gente dice, no todos están en la misma situación, es cierto, pero sí hay muchas personas en condiciones de migración forzada que requieren asistencia y protección internacional. Si negamos el acceso al territorio, no hay forma entonces que puedan ser solicitantes de la condición de refugiado, un derecho al que México ha suscrito de manera internacional y que tiene una ley a partir del 2011 de protección a solicitantes de la condición de refugiado. Entonces, me parece que lo que implica la primera respuesta del uso de la fuerza es violar ese derecho y subsecuentes derechos y el debido proceso que debe seguirse con una persona que puede necesitar atención o protección internacional. A ver, Aletia, me parece muy importante esto que Luciana nos describe. Tiene que haber alguna explicación, es decir, ¿cuáles son los detonadores, los resortes que desde tu punto de vista explican este viraje, y este viraje tan marcado en la estrategia y en una dirección pues tan radicalmente opuesta al discurso original del gobierno, déjame decirlo así, aquel discurso de antes de la toma de posesión y del inicio del gobierno, que pues no tiene tanto tiempo que sucedió? Claro, o sea, en enero del 2019 presenciamos la llegada de una caravana con el nuevo gobierno, ¿no? Había el cambio de administración, había anunciado una política migratoria de puertas abiertas, humanitaria, pero bueno, bajo una lógica de derechos. Bajo una lógica de derechos humanos, el presidente López Obrador hacía énfasis en que no iba a haber represión, que se iban a respetar los derechos humanos. El discurso sigue siendo un poco similar, pero la práctica es totalmente diferente, y también el cambio de política y el cambio también de la estructura de lo que fue el Instituto Nacional de Migración hace un año y lo que es ahora. Porque a lo largo de 2019 empezamos con una política donde el Estado mexicano estaba dando la oportunidad de regularizar a las personas a través de la emisión de una tarjeta de visitante por razones humanitarias, lo cual les permitía permanecer en México por un año, les permitía trabajar, tener acceso a una identificación y en su caso solicitar la condición de refugiado o no. ¿Qué ha pasado? Bueno, que a partir de mayo, como lo explica Luciana, mayo de 2019, hay un cambio importante de política migratoria a partir de esta amenaza de Donald Trump de subir los aranceles con este Twitter que envía a finales de mayo, y una Guardia Nacional que ya se instaura en la frontera como una estrategia de control y militarización a lo largo de toda la franja, es decir, no solamente son en las puertas clásicas de entrada de la migración en el Suchiate, sino también en varias de las rutas migrantes. Esto va empeorando cada vez con más presiones de Estados Unidos para que México pueda demostrar que en realidad está deteniendo los flujos migratorios. Entonces la política cambia de ser una política
de buscar la integración y la regularización de las personas a una política de criminalización, donde lo que ha hecho el gobierno es abrir más centros de detención migratoria a lo largo de las rutas tradicionales, que son centros temporales. El gobierno les llama albergues, pero en realidad son una extensión de las estaciones migratorias. Y también otra cosa importante que tenemos que decir, que el gobierno termina con estos programas de alternativas a la detención para las personas que son solicitantes de la condición de refugiado, que tienen derecho a pasar todo su proceso no en detención. Ahora lo que está haciendo el gobierno es, todos van detenidos, ya sea que solicites refugio o que vayas eventualmente a ser deportado, están en el mismo lugar. Es impresionante, la verdad. Hay muchos actores involucrados, es decir, los gubernamentales. Ya sé que es una simplificación, decir el gobierno, como a veces decimos, el Estado, pues ahí también hay actores con agendas propias, con discursos y narrativas propias, y también hay otros actores, están obviamente la academia como ustedes, pero también actores sociales, organizaciones de la sociedad civil que llevan muchos años bregando en estos temas. Este cambio de postura, ¿qué impactos ha tenido? Digo, ya sé que es panorámico lo que nos puedes decir, pero ¿qué impactos ha tenido hacia el interior de gobierno y en la relación entre el gobierno y otras organizaciones, Luciana? En relación a la participación del gobierno en la gestión de la migración, hay un cambio sustantivo, y es que el actor principal era la Secretaría de Gobernación, como corresponde, porque se trata de un asunto interno, ¿no? Es manejar flujos de personas, de población al interior del país, y pasa a partir del año pasado, de mediados del año pasado, a hacer una gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso implica que se termina convirtiendo en una política exterior, o en una política que tiene todo que ver con el acuerdo con Washington en junio del año pasado, pero entonces hay un cambio. Nosotros el año pasado hicimos todo un seguimiento a la política migratoria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y lo que vemos es cómo cambia quién es el vocero de la migración. Entonces pasa de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que tuvieron que generar una mesa intersectorial para poder entonces reacomodar cómo se gestiona la migración, que no es desde donde está planteado ni en la ley de migración, que el encargado es el Instituto y la Unidad de Política Migratoria, y es a partir de un nuevo actor. Eso genera cambios importantes. Y quizás el otro cambio es... Perdón, te interrumpo. Sí. Por la vía de hecho, no por la vía de derecho. Bueno, por una vía de una decisión política. Exacto, de un decreto presidencial que dice que hasta el 2024 va a ser de esta manera, ¿no? Entonces, digamos, hay un lapsus que durante una administración vamos a gestionar de otra forma las migraciones. Eso genera mucho reacomodo en los actores gubernamentales. Pero en relación a otros actores, decíamos que lo grave de actuar con la violencia y de tomar este tipo de medidas es que debemos observar si se sigue el debido proceso de informar a las personas migrantes, por ejemplo, cuáles son las opciones de regularización que tienen. Y Marcelo Ebrard dijo en conferencia de prensa que muchas personas habían adherido al retorno asistido y voluntario. Realmente lo que no podemos saber es si eso sucedió efectivamente. ¿Por qué? Porque los actores sustantivos en esa observación son las organizaciones de defensores de derechos humanos, organizaciones civiles, pero también organizaciones internacionales como la Organización Internacional de las Migraciones, ACNUR y otras. Lo que está ocurriendo en este momento es que han denegado o no se ha ratificado el permiso que tienen estos actores para entrar, por ejemplo, en las estaciones migratorias a observar estos procedimientos. Hemos visto de primera mano cómo es sustantivo el trabajo que hacen, porque detectan casos. De por sí ya hemos hablado de esto, de que no deben estar en detención bajo ningún punto de vista, ¿no? Pero incluso hemos encontrado casos, lo conversamos en otro programa, mexicanos detenidos en estaciones migratorias por errores en el procedimiento, solicitantes de la condición de refugiado, incluso ya reconocidos refugiados en estaciones migratorias. Quienes observan estos procesos son las organizaciones de la sociedad civil y estas organizaciones internacionales, y el no tener acceso a esta observación realmente es preocupante, porque no podemos estar seguros que estamos garantizando el proceso que corresponde, ¿no? Es muy impresionante. Ahora no entraron las personas de estas caravanas, estuvieron detenidas ahí, pero han entrado de caravanas anteriores. ¿Qué ha pasado con estas personas, Aletia? Es decir, ¿qué ha sucedido en los últimos meses con aquellas personas migrantes de Centroamérica que han ingresado a territorio mexicano? Como ustedes me explicaban, no todas, pero en muchos casos con la pretensión de llegar a la frontera norte. Sí ha habido como una diversidad de situaciones, ¿no? Sí ha habido grupos que entraron en caravana, sobre todo la primera caravana que tuvo una ruta más clara, más estratégica para llegar a Tijuana, pero han habido
diferentes situaciones con otros grupos que se han diluido. Unas personas han decidido quedarse en el sur del país porque han solicitado la condición de refugiado y el problema es que el procedimiento para solicitar refugio en México te exige que permanezcas en la entidad federativa donde solicitas el refugio. Entonces hay personas que están en Chiapas, hay personas que sí lograron llegar a Tijuana, hay personas que se han ido quedando a lo largo del territorio. Me parece, antes tal vez de hablar un poco de cómo se ha ido el flujo hacia arriba, preocupante también que el tema de las detenciones migratorias ha sido muy aleatoria. Cuando la caravana es visible, o los días en los que la caravana es visible, porque los medios de comunicación siguen esto durante unos días y luego lo dejan pasar, vemos claramente que las personas que pierden el reflector son sujetas a la detención y a la deportación, como dice Luciana, muchas veces con la desinformación. Es difícil que las personas tengan acceso a información clara de que México es un país donde tienen el derecho a solicitar refugio. Entonces tenemos ahí grupos que les ha ido, inclusive familias. Tenemos caso de la misma familia que venía migrando y que por un operativo de migración se parte la familia en dos y una parte de la familia es deportada y una parte de la familia puede seguir hacia el norte para pedir solicitud de refugio. Me parece muy bien. Vamos a un corte y platicamos de eso, del flujo hacia el norte y de qué ha pasado en el norte, porque pues hay que mirar, me parece que no como espejo, porque no es exactamente lo mismo, pero sí como acto reflejo la frontera norte de lo que ha sucedido con este fenómeno migratorio. Quédense con nosotros, ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando del fenómeno, de los fenómenos migratorios recientes en nuestro país. Me decían que es importante mirar en aquellas personas que sí ingresaron en caravanas precedentes o de otra manera al territorio nacional, ¿qué ha pasado en su flujo hacia el norte del país? Algunas se han quedado en el sur del país, nos decía Letia, pero otras han continuado y han llegado al norte. ¿Cuál es la situación hoy en frontera norte? Luciana. Bueno, además de los que quedaron en el sur, lo único que agregaría respecto a eso es que muestra esta diversidad de las respuestas del Estado, ¿no? A quienes le dejaron solicitar solicitud de condición de refugiado quedaron atrapados en el sur. ¿Por qué? Porque el proceso está dilatado, es largo, no se pueden mover de entidad federativa y tienen que firmar una vez a la semana. Entonces eso también generó un atrapamiento o un abarrotamiento de personas en el sur, ¿no? Y eso es un tema también a atender. Me imagino, y también hay que generar algún tipo de problemas con las comunidades de acogida, digamos, ¿no? Exactamente. Toda decisión de política migratoria tiene consecuencias en la respuesta societal, sin duda. 65% de las solicitudes de condición de refugiado están en Chiapas, ¿no? Entonces es un tema que no hay que soltar. Los que llegaron al norte llegan en muchas condiciones, con visa humanitaria, en condiciones irregulares porque lograron sortear el territorio mexicano, o incluso con la solicitud de condición de refugiado abandonada por esto de haberse salido de la entidad federativa. Pero quizás lo novedoso, entonces en Tijuana hay una mixtura de flujos y de condiciones de todo tipo, incluidos mexicanos retornados, deportados, desplazados internos. Entonces la configuración de Tijuana es muy compleja, ha sido siempre, pero hoy sin lugar a dudas. Lo novedoso quizás de Tijuana es la presencia de estas poblaciones de migrantes de habla hispana, no mexicanos, entre 18 y 65 años, que son los que entran al programa, al protocolo de protección de migrantes que tiene planteado Estados Unidos y que ha acordado en este acuerdo en Washington con México. ¿Qué significa esto? Que estas personas llegan a la frontera, tienen que formarse en una fila en la madrugada para conseguir un número, con ese número estiman más o menos qué día les va a tocar pasar, que puede ser entre 45 días, un mes, 2 meses, 3 meses, depende el momento del año. Esto inició el año pasado, y una vez que ocurre eso, pasan a Estados Unidos a declararse como solicitantes de asilo en Estados Unidos. Ahí ingresan a este sistema de protocolo y lo que hace México es atenderlos, recibirlos o dejar que permanezcan en la espera en México. A la respuesta. Y eso puede
hemos documentado hace 10 días que hay personas que hace 8 meses más o menos que están en el proceso, llevan 4, 5, hasta 8 audiencias en la corte en Estados Unidos, y es ir a la audiencia, regresar y esperar en México. En los albergues que tiene Tijuana, que tiene más de 20 albergues, y ahora se creó un nuevo centro integrador por parte del gobierno. Ahora, lo paradójico de esta situación, además de lo complicado que es, porque es estar en una espera compleja en el norte, con muchísimo frío, hay que decir, en personas que vienen de Centroamérica, la mayoría de ellos, pero también lo paradójico en términos de respuesta política, de la política mexicana, porque estamos siendo cada vez actuando con políticas más de contención, detención, deportación en el sur, pero aquel que llegó hasta el norte a solicitar asilo... Tiene otro tipo de protección y de acogida. Absolutamente. Regresa a México, y México es cierto que le da una forma de protección y de regularización bastante precaria, que es una forma migratoria múltiple, como cualquier turista que llega a México, pero al final se regulariza en México entrando en el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, nos genera una situación absolutamente paradójica y contradictoria entre las respuestas que estamos teniendo entre el sur y el norte. ¿No? Ustedes llevan mucho tiempo estudiando esto, Aletia, son expertas de estos temas, y han viajado, lo decía ahorita Luciana, mucho a sur y a norte, a sur y a norte. En esta última, digamos, estancia que han tenido en el norte, ¿qué notaste de diferente? Esto que ya comenta Luciana, que es interesante, incluso la creación de infraestructuras de acogida, en fin, pero ¿qué notas que ha cambiado en general en el ánimo de las autoridades, pero también en el ánimo de las poblaciones y de la situación de los migrantes mismos? Sí, pues mira, el tipo de trabajo que nosotras hacemos es mucho de acompañamiento a los casos, de estar en los albergues, de estar con, también hacemos entrevistas con funcionarios, pero sobre todo nos interesa mucho el trabajo humano cercano a las personas migrantes. Y yo sí puedo decirte que fue muy doloroso encontrar el rostro de las personas en Tijuana, que son muchas personas mismas que habíamos estado, o sea, no es la misma persona que entrevistamos en Tapachula, ¿verdad? Pero el mismo grupo que un año antes habíamos visto en Tapachula, que era un grupo que tenía personas que todavía quieren hablar contigo, que te quieren contar su historia, que tienen un deseo, una ilusión, ¿no? Un plan, una ruta para llegar a Estados Unidos, ya que llegan a Tijuana y se dan cuenta que está el muro y se dan cuenta que tienen que esperar 6 meses o más para que puedan siquiera solicitar el proceso de asilo en Estados Unidos, y que una vez que entran a Estados Unidos los meten a estas hieleras. Entrevistamos a personas que una vez que solicitan el asilo, el procedimiento es ingresar a una hielera en Estados Unidos, no necesariamente en San Diego, hay gente que está haciendo el trámite en Tijuana o en Mexicali y que después los mandan a Texas. Pero bueno, eso es otro punto, pero los tienen una semana ahí concentrados y después empieza todo el proceso de las cortes. Y si el sistema jurídico mexicano y la política migratoria es confusa, no te quiero decir lo que es en Estados Unidos. Entonces la gente está devastada, mucha gente está viviendo en situación de calle, algunos otros, hay que decirlo claro, hay una red de albergues en Tijuana muy amplia, pero las personas están muy confundidas, con muy pocos recursos, prácticamente es imposible que vayan a ganar su solicitud. O sea, es lo más probable es que menos no del 1% logren. está siendo aceptado. Entonces, las personas que entrevistamos, las ONGs con las que estuvimos platicando esos días, nos decían, los casos que son exitosos son casos que son acompañados por un abogado, una abogada, normalmente las organizaciones que lo están haciendo pro bono. Mucho apoyo también de organizaciones en California. Pero la gente no tiene $10,000 para pagar un abogado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que encontramos confusión, la gente está devastada, la gente está ya sin saber qué es lo que les va a suceder y esperando una resolución positiva. Es muy triste porque se van a su corte con las maletas y con todo lo que traen esperando quedarse, pero lo que sabemos es que hay muchas más posibilidades de que en el mejor de los casos los regresen a México, pero cuando les niegan ya el proceso de asilo, los deportan en ese día a sus países de origen. Los deportan directamente en Estados Unidos, porque ya que les negaron, México no puede aceptarlos de regreso. Entonces, al menos de que ellos empiecen otro trámite en Estados Unidos para solicitar que se revise su caso, pero ya no pueden estar en México. Además, ¿se trata de casos individuales? ¿Es persona por persona, Luciana? Sí, o familias. Personas por persona o familias, pero adhiriendo a lo que decía Letia, es sumamente complejo llenar simplemente la forma para solicitar asilo en Estados Unidos. Son más de 30 páginas, hay que hacerlo en inglés para personas que no tienen la posibilidad de hacerlo y además con justificativos jurídicos muy fuertes, muy sólidos. Hemos entrevistado personas
personas que vienen siendo perseguidos por el crimen organizado desde Honduras, que han cruzado a México y se encontraron al mismo agente persecutor en Tapachula, en Oaxaca, en Guadalajara. Tijuana es menos presencia en ese sentido, pero igual no se sienten seguros en México. Entonces, presentan esa evidencia y el juez a la quinta audiencia de la Corte le dice: necesito más evidencia para poder otorgarle el asilo. Claro, y eso fue, entrevistamos inmediatamente que regresaban de la Corte en el punto de internación entre Estados Unidos y México, y tú te preguntas cuál es la posibilidad que esta persona encuentre más pruebas sobre eso y más pruebas de las que ya había presentado y que realmente pueda ganar el juicio, ¿no? Lo que ocurre es una vez que le deniegan el asilo que tienen un mes para apelar. Y en ese mes, si no tienes un abogado que te represente, es realmente imposible que se pueda ganar el juicio. Así que las posibilidades de que sea un éxito este programa en términos de la protección a las personas migrantes es realmente baja. Y quizás agregaría que también muchas personas están solicitando refugio en México de manera simultánea a que están solicitando asilo en Estados Unidos. Para no volver hasta Centroamérica. Lo cual también está generando una saturación de los procedimientos burocráticos administrativos en el norte, en México, y además de que México está apoyando todo este proceso de solicitud en Estados Unidos, ¿no? Luciana, dime. Es que quise agregar algo más de este problema que hay cuando solicitan la condición de refugiado en Estados Unidos. Encontramos también que hay un uso discrecional por parte de los jueces norteamericanos para llevar cada caso. Entonces, las mismas abogadas que están ayudando a las personas en sus casos o que están llevando el acompañamiento no tienen las suficientes estrategias para que las personas puedan entrar a su audiencia y puedan presentar el caso ante el juez, porque depende del juez, de cómo la subjetividad del propio juez, qué va a valorar o qué no. Hay algunos jueces que necesitan que haya evidencia de maltrato físico. Entonces, si las personas presentan cicatrices en el cuerpo de tortura, es más fácil que proceda el caso. Pero ¿qué pasa sobre todo en el caso de las mujeres? A mí que me preocupa mucho el caso de familias, mamás con sus hijos, pues muchas están huyendo de violencia doméstica y no traen pruebas, no traen ni siquiera los papeles de los hijos porque salieron de un día para otro de su casa. Entonces, lamentablemente es ver que son casos perdidos. Y bueno, ya nada más para cerrar, sí hay un tema que tal vez podríamos en otro momento hablar de eso. Encontramos que abogadas en Estados Unidos están utilizando la estrategia de llevar los casos no a través de la ley de refugio en Estados Unidos, sino por la convención de tortura, que hay más posibilidades de que las personas centroamericanas entren a Estados Unidos y sean calificados como personas con necesidad de protección humanitaria por haber sufrido tortura, más que por ser personas refugiadas. Lo cual te habla además de la situación de gravedad objetiva en la que se vive en Centroamérica, Letia, porque al final, si esa es la causal y esa causal es viable, pues quiere decir que las razones que explican el fenómeno migratorio pues son ahí y no van a cambiar. Y es decir, esto por lo que podemos ver llegó para quedarse, y si no encontramos otra manera de gestión entre México y Estados Unidos, pues esto seguirá convirtiéndose, como ya lo es desde mi punto de vista, en una terrible crisis humanitaria. Este es el punto, una terrible crisis humanitaria, y en la conferencia de prensa Ebrard dijo: no es una crisis migratoria y posiblemente no sea migratoria, pero sí es una crisis humanitaria. Totalmente. Tenemos que empezar por reconocer ese escenario para poder actuar en consecuencia. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Letia. Muchísimas gracias, Luciana. Gracias a ti. No es la primera vez y no será la última vez que las invito aquí a Observatorio a que platiquemos de este tema, que es un fenómeno que sí atañe de manera directísima a las personas que se viven en condición y en situación de migración, pero en realidad tiene que ver con todas y todos nosotros, tiene que ver con nuestras dinámicas de convivencia, tiene que ver con nuestra empatía con los demás, tiene que ver con el tipo de sociedad en la que queremos vivir y también con el tipo de exigencias que le planteamos a nuestro gobierno de las maneras en las que gestiona las crisis, en este caso, que involucran a los derechos de miles de seres humanos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí, como todos los martes, en TV UNAM, en Observatorio Cotidiano, la próxima semana. Buenísimo.